No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Ayer no tuvimos sección porque teníamos la selección española y no teníamos tiempo para charlar con Ramón Besa y con Manuel Javois. Y hoy vamos a hablar con uno de los dos, con Ramón. A Manuel le vamos a disculpar porque por cuestiones personales pues bueno, no ha podido estar en la noche de hoy, pero no pasa nada. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Iago. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Bueno, una semana bien, muy futbolera para mí. Ha sido una semana de Johan Cruyff por los 10 años de la muerte de Cruyff y eso significa pues recordar, mirar dónde está el legado y me lo he pasado muy bien porque para mí Cruyff fue una figura que me influenció mucho como aficionado, o sea, como niño o como adolescente o joven cuando los 18 años, luego como periodista y bueno, pues ha sido una semana especialmente satisfactoria porque ha girado alrededor de una persona que a muchos nos cambió la mirada y la mentalidad. Sí, de hecho escribiste esta semana en El País acerca de Johan Cruyff y el legado que ha dejado en el Barcelona, que perdura en el tiempo, esa forma de vivir el fútbol. Son 10 años el que ha pasado ya y yo creo que, como tú decías, Ramón, la sombra de Johan Cruyff es muy alargada y todo lo que ha dejado yo creo que va a perdurar en el tiempo durante muchísimo tiempo, valorando mucho lo que dejó en Barcelona, ¿eh? Sí, además yo creo que es una persona que no causa animadversión. A veces los ídolos locales, o que pueden parecer ídolos cercanos al Barça, al Ajax, a la cultura de lo que es Holanda, pues no sé, vi en el especial que le dedicó la revista Libero, una entrevista con Butragueño, unos comentarios de Butragueño diciendo lo que había influido la Quinta del Buitre y especialmente en su figura. Es decir, ha sido creo que fue un inventor del fútbol moderno o de alguna manera alguien que ha marcado el fútbol moderno de los últimos años y eso le hace ser pues especialmente admirado de alguna forma por su legado. Es una persona que está totalmente, digamos, su legado está en activo y en el caso del Barça, que ahora con una persona alemana que teóricamente no tiene unos vínculos muy cercanos con la escuela holandesa, pues Hansi Flick ha hecho que el Barça se parezca o evoque a la figura de Cruyff, sobre todo a partir de la Masía, porque Cruyff es verdad que no inventó el fútbol base del Barça, ha tenido muchos otros entrenadores importantes, desde Gesa Ponsoni hasta Oriol Tort, Laureano Ruiz, pero el que creó el solfeo de la Masía, el hombre que hizo que todos los equipos jugaran igual fue Johan Cruyff, y este es un sello del que todavía hoy vive el Barça. Bueno, hay que recordar que murió muy joven, Ramón, porque murió con tan solo 68 años de ese cáncer de pulmón. Yo me acuerdo que genio y figura de Cruyff. Podemos contar mil millones de anécdotas. Es famosísima una foto suya jugando con la selección. Creo que era con la selección de Holanda o con el Ajax, con la selección. Creo que era en el vestuario fumando un cigarro. La verdad es que la imagen que teníamos de él era con el eterno cigarro en la boca, que luego trató de cambiar por el chup. Bueno, lo cambió por el famoso chupa chups con el que salía en todos los partidos, ¿verdad? Sí, cuando además tuvo un ataque al corazón, fue operado, o sea, ha tenido problemas de salud varios, ¿no? Seguramente también por una cosa que disimulaba muy bien, que era la tensión acumulada, ¿no? Parecía que era una persona que no acumulaba tensión y con el tiempo se vio de que a su manera lo sufría. Y esa adicción a ese pitillo de Camel sin filtro, pues duró hasta que los médicos le recomendaron que lo dejara y desgraciadamente
esos pitillos le acabaron costando la vida, ¿no? Porque el cáncer que desarrolló fue seguramente, el origen estuvo en el tabaco. Pero luego fue capaz de hacer aquella campaña precisamente antes de llegar al Chupa Chup, de cómo se dejó del tabaco y cómo fue un activista antitabaco. Bueno, fue una persona que dejó huella en muchas de las cosas que hizo y que además las personas que le trataron, o al menos en mi caso y en la de la mayoría, diría que fue muy generoso. Fue una persona extraordinaria, no tuvo nada de rácano, contrariamente a lo que se ha dicho. Era rácano con los que eran rácanos, pero era generoso con los que eran generosos. Y bueno, yo la verdad es que a mí en mi vida sí que me marcó, ya te digo, como aficionado al fútbol, porque cuando con su llegada me hizo ver que el fútbol era otra historia, de la quietud aquella que había en aquella época se pasó a la velocidad, y luego pues como periodista, pues claro, la etapa más que los que seguimos la actualidad del Barça, pues me acordaré siempre de una famosa frase de Romario que dijo: el fútbol se mira con los ojos de Cruyff. Y seguramente es lo que nos ha ocurrido con una generación que a veces nos consideran ortodoxos o nos consideran demasiado dogmáticos cuando se dice el estilo, el ADN. Más que esto es mirar el fútbol como nos enseñó Cruyff, y sobre todo con la mentalidad esa de desacomplejarse, ¿no? Ese que era tan culé de buscar las excusas. Con él no había excusas y fue toda una etapa dorada. Por lo tanto, durante esta semana, y hoy nos repetimos gracias a tu generosidad, es recordar lo que ha significado para muchas generaciones un revolucionario y luego un entrenador extraordinario. Bueno, en la semana que se cumplían 10 años de su muerte, era de lógico recordar la figura de Johan Cruyff y el legado que ha dejado y que va a perdurar durante muchísimo tiempo en el mundo del fútbol a nivel mundial. Siempre que hay una convocatoria de selecciones está el temido virus FIFA que ha sufrido el Barcelona en esta ocasión. Ramón, ayer sabíamos de la lesión de Rafinha, parece que entre 4 y 5 semanas de baja. Si miramos a lo que viene por delante para el conjunto de Hansi Flick, parece que se va a perder la eliminatoria completa frente al Atlético de Madrid, cuartos de final de la Champions. Es una baja importante. Muy importante, porque es el jugador franquicia de Hansi Flick. Mira, yo entiendo que las selecciones, cuando lleguen en este momento en que los clubs deciden los campeonatos locales y la Champions, deberían estar eximidos. O sea, puedo entender que estén condenadas a jugar las selecciones de repesca, o sea, las que no han hecho su trabajo. Como son consideradas jornadas en que hay repesca, pues las demás selecciones disputan amistosos. Y ahí, por una parte, hay que entender a los clubes de no ceder a los jugadores, o como mínimo de advertirles de que es un riesgo que jueguen. Y por otra parte, el ego que tienen los futbolistas para reivindicarse individualmente. En el caso de Brasil, no olvidemos que es una selección que creo que desde el 2002 no gana nada, ningún título mundial. Es una selección en que todos los futbolistas quieren opositar a ser el 11 titular. Ahí está Rafinha, está Vinicius, no sé qué acabará consiguiendo Ancelotti, ¿no? Pero todo el mundo está guardando Brasil. Entonces hay futbolistas que, como Rafinha, no saben reservarse, no saben administrarse y luego pues disputan cada balón como si fuera el último de su vida. Y es lo que ha pasado, porque Rafinha este año creo que ya se ha perdido 13 partidos y era un jugador que tenía un historial médico que entre el propio Rafinha y la propia selección brasileña debían tener en cuenta de que siendo una amistosa tenía que andarse con cuidado. Creo que el escarmiento de Rafinha ha servido para frenar a Vinicius y que Vinicius pues empiece a controlar en el próximo partido si tiene que jugar o no tiene que jugar. Y eso es lo que a mí me fastidia, que los selecciones que juegan amistosos deberían ser especialmente cuidadosas con sus jugadores, porque si no los clubs se juegan los títulos sin sus figuras. Sí, lo hemos contado en el arranque del programa y luego también con Bruno, con Axel y compañía, el hecho de que Vinicius no se ha entrenado con el resto de compañeros. Veremos si está en el partido contra Croacia en la madrugada del martes o el miércoles, porque como dice Ramón, evidentemente a estas alturas de la temporada está bien ir rodando los equipos, perfilando, pero no es el momento de arriesgar, teniendo en cuenta que los clubes o los jugadores a nivel de clubes se están jugando ahora lo importante de aquí a final de temporada. Te quería preguntar también, Ramón, ¿qué te ha parecido una imagen que a mí me ha resultado curiosa? Ya sabíamos en el contexto Griezmann y el Atlético de Madrid, que ya sabemos que va a salir, pero a mí el hecho de que un jugador todavía con contrato en vigor, que va a estar jugando con un equipo hasta final de temporada, aparezca posando con la camiseta de otro equipo, que ya sabíamos que iba a suceder, pero a mí la imagen me sigue llamando la atención, sabiendo que está en el Atlético de Madrid, que va a terminar la temporada del Atlético de Madrid, pero ya ha posado con la camiseta del Orlando.
Sí, antes había un cierto decoro, ¿no? Que si un periodista conseguía encontrar a alguien que pasaba, a un futbolista que pasaba revisión médica sin que se enterara nadie, o sea, había como un cierto decoro, como decía, no, estas cosas no se publicitaran. Y ahora creo que el fútbol, por una cuestión de marca, por una cuestión de que sea, se está pillando vicios que ya tienen otros deportes. En balonmano, por ejemplo, es frecuente que, por ejemplo, el Barça acaba de presentar ya el próximo central de la próxima temporada. Sí. Se sabe que el portero pues que Nielsen no seguirá. Se saben muchas cosas. Creo que en baloncesto empieza a pasar algo parecido. Y el fútbol se ha contagiado. Supongo que a Orlando le interesa, quiere una imagen de marca, tiene que empezar a vender abonos, tiene que empezar a activarse. Ahora, que lo haga a costa del Atlético de Madrid, bueno, puede dar una sensación de tranquilidad, porque así todo el mundo ya sabe que no será ahora, sino que será a final de temporada, pero a mí también, yo como soy un romántico y un abuelete, pues a mí me fastidia, ¿no? Yo prefiero que la camiseta es una cosa muy sagrada y antes tú no te pones una camiseta de otro equipo hasta que te debes a otra, ¿no? Claro. Pero bueno, se ve que esto ya no se lleva. Fútbol y que entonces moderno. El mercadeo y toda la historia, eso es lo que más manda. Si el señor Griezmann está tranquilo, el Atlético está tranquilo y los de Apolo y los que ponen la pasta también y en América también, pues oye, no sé, seremos tú y yo, que nos parece mal y que deberíamos haber dicho que por favor guarden las formas y que lleguen a un acuerdo, pero sabiéndolo las partes implicadas, los demás ya lo sabrán cuando ha lugar, no en el momento en que todavía hay competición con los antiguos equipos. Cosa, Ramón, del fútbol moderno, esto es así. Que con esto no queremos decir ni que Griezmann vaya a rendir peor, ni que vaya a jugar peor, ni que no vaya a estar centrado, sino que llama la atención que teniendo contrato en vigor y sabiendo que va a terminar hasta final de temporada con un equipo, ya haya posado con la camiseta de otro equipo. Eso es lo que simplemente llama la atención, la imagen, no la profesionalidad, y no se pone en duda. O sea, lo digo por si hay alguna duda con lo que estamos comentando. Pero en eso, Yago, acuérdate, yo, por ejemplo, de que soy una de las cosas que yo siempre había reivindicado y que me quedé solo porque evidentemente no debía tener razón, es que las camisetas tenían que ser del 1 al 11. Porque cuando uno se ponía el 10 de un equipo, aquel 10 lo habían llevado ilustres tan importantes que la carga de aquella camiseta por sí sola tenía un valor extraordinario. Tal cual. Ahora eso, pues uno tiene el 27, el otro el 48, el otro le da igual, el otro no sé qué. Claro, el valor a una camiseta te lo daba no solo el número, sino quién había llevado aquella camiseta. Tal cual. Ahora pues ya todo se ha personalizado, todo se ha desdibujado, estamos en otro mundo y seguramente esto pertenece a generaciones en que, no sé, tenemos los que coleccionábamos álbumes de cromos, supongo que somos estos, ¿no? Y a los que todavía vamos con álbumes de Panini, que a mí me gusta pues coleccionarlos y poner la cola y ya está. Pues hay gente que juega pues ya con el ordenador y dices, bueno, pues cada uno con lo Sega, pero a mí no me van a quitar a mis juegos, no me van a quitar a mis colecciones Panini, ni me van a quitar lo que a mí me hace feliz. Y te quería preguntar por una cosa más, Ramón, y es la retirada de Carolina Marín. Una pionera evidentemente en el bádminton en nuestro país, 3 veces campeona del mundo, única deportista no asiática que se ha proclamado campeona del mundo y lo ha hecho en 3 ocasiones, 7 veces campeona de Europa, un oro olímpico, en semifinales de los recientes Juegos Olímpicos en París, se lesionó en el partido de semifinales cuando iba también a conseguir el oro, por lo menos iba a estar peleando por él, 3 lesiones gravísimas de rodilla que han acabado por retirar a lo que es historia viva de nuestro país, Ramón. No sé si es la mayor atleta española que ha habido, no lo sé, pero sí que como mínimo es la que está en el podium, porque ha sido contracultural, un deporte que no tenía tradición en diferentes torneos, o sea, ha sido regular en los europeos, en los mundiales, en los Juegos Olímpicos, ha tenido una categoría y una manera de jugar extraordinaria, porque tenía que desafiar a todo lo que eran pues rivales contra las que no se podía medir ni en España ni digamos ni en Europa, porque la mayoría eran asiáticas. O sea, fue tan sorprendente su irrupción
como la capacidad que tuvo de competir y convertirse en la mejor de todos los tiempos, la mejor que ha habido en España, como digo, en un deporte que no había tradición. Lo que pasó creo que todos nos lesionamos en París, en los Juegos, en aquella semifinal. Lo sufrimos todos, nos dolió a todos. Sí, o sea, ya sé que esto puede sonar muy extemporáneo, ¿no? Y decir, bueno, quien sufrió la lesión fue Carolina, pero aquel momento en que acariciaba ya la final y aquel chasquido de aquel momento fue terrible. Y creo que desde entonces todos nos hicimos un poco la idea de que iba a ser difícil que por una tercera vez o una cuarta pudiera comparecer. Así que ella sabrá, como muy bien ha dicho, lo que quiere es como mínimo poder ser una persona normal, una ciudadana como la mayoría, y poder disfrutar de los éxitos que ha conseguido caminando y teniendo una vida correcta. Ya no solo faltaría pues que encima todo eso tuviera un peaje ahora que ya pues tendrá una edad no de deportista sino de una mujer normal y corriente, por decirlo de alguna manera, que supongo que sus enseñanzas y su doctorado los invertirá el Consejo Superior de Deportes o quien sea para los jóvenes deportistas. Deberían, sí. Honores a Carolina Marín, que ha anunciado que se retiraba esta semana después de, como decía Ramón, ser probablemente una de las mejores deportistas de la historia de nuestro país, consiguiendo algo que parecía imposible. Ha sido una pionera en nuestro país, que ojalá vengan generaciones posteriores que sigan su camino. Ramón, un placer. La semana que viene más. Un abrazo. Igualmente, Iago, y a todos los oyentes, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.